Dios les bendiga a todos, les habla su hermano Alfredo Velázquez y en esta ocasión hago esta grabación porque me gustaría poder compartir un poco acerca de nuestros dos libros. Es un libro de doctrina sistemática que consta de dos volúmenes y quisiéramos compartir un poco del proceso y también un poco acerca del contenido que éste posee. Así que primeramente damos gracias al Señor y damos toda la gloria por permitirnos completar finalizar este proyecto. Como usted puede ver, quizás en el fondo están los dos libros allí ubicados arriba. También los tengo aquí en mi mano. Son dos volúmenes, como mencioné. Doctrina sistemática, una lectura teológica dispensacional. Y pues, aquí usted puede ver en pantalla que básicamente pues, el diseño cambia un poco, ya que, como estaré explicando en breve, hay una estructura, ciertos temas diferentes en cada volumen. El principio es un poquito más pequeño, un libro de 125 páginas, y este segundo volumen es un poco más denso, es un libro de 235. Y básicamente yo quisiera compartirle por qué un libro de doctrina sistemática, sé que hay mucho, por qué otro más, qué aporto, digamos, a la iglesia, a la academia. Bueno, antes que nada, quiero dar un poco de mi trasfondo. Yo pertenezco desde chiquito a una iglesia pentecostal, me crié en este trasfondo evangélico, pentecostal, y ya a los 16 años tuve un encuentro con el Señor, tenemos 31 años actualmente, o sea, ya hace más de 15 años, tuve un encuentro con el Señor, luego comencé a tener una pasión por la palabra del Señor, una vez que comencé a estudiar la escritura, tenía el deseo de predicar, compartir su palabra, así que nos fuimos instruyendo cada vez más. Y unos años después, en nuestra iglesia local, pues nos ungieron al ministerio de maestros y Dios comenzó a abrir puertas para la enseñanza, predicar, dar escuelas bíblicas en diferentes lugares, no solo en mi iglesia local, sino en diferentes lugares, aún fuera de mi país, Puerto Rico. Y de ahí, ya para el año 2018, tuve ese deseo de comenzar a formarme académicamente. Y gracias a Dios, pues, de algún modo, digamos que las puertas se abrieron. Y Dios a veces utiliza circunstancias difíciles, pero en el momento que llegó la pandemia, pues digamos que la mayoría de los seminarios tuvieron que reinventarse. Y ahí nace no nace del todo, pero como que coge un auge lo que es el estudio online, asincrónico. Y recuerdo que ya anterior a la pandemia, pues ya estaba interesado en estudiar, pero no tenía quizás la forma, porque donde yo vivo, pues no hay tantos seminarios acreditados específicamente. Y recuerdo que comencé a buscar, ya en medio de la pandemia, comencé a buscar lugares donde fueran opciones reales y que tuvieran una buena acreditación. Porque realmente estudiar por estudiar no es algo que asegure que uno, digamos, aprenda o sea de algún modo un buen maestro o tenga futuro en esta cuestión de la academia, de la teología, del mundo teológico per se. Y recuerdo que pude encontrar un buen seminario por recomendación llamado CETECA, Seminarios Teológicos Centroamericanos, un seminario acreditado con un buen trasfondo, casi 100 años de historia. Y de hecho ese seminario tenía un trasfondo dispensacional, que era lo que a mí me apasionaba, porque yo como cristiano, como pentecostal, pues de algún modo estaba sumergido en este mundo de la escatología, de los últimos tiempos, pero tenía que afinarme. La realidad es que quería de algún modo perfeccionarme, ser instruido por profesores, por maestros, por personas que conocen la palabra mucho más que yo. Así que dimos ese paso. Comenzamos a estudiar en el seminario en el 2021, comenzamos a estudiar un grado de profesorado, luego nos cambiamos al diplomado, finalizamos el diplomado, comenzamos una licenciatura en otro seminario. Estoy adelantando básicamente toda la historia, pero en ese seminario que comenzamos a estudiar nuestra licenciatura, que es equivalente a un bachillerato, también acreditado, un seminario muy bueno, en ese seminario había unos requisitos para graduarse. Y parte del requisito era tomar una clase, dos clases para ser específico, de doctrina. Se llamaba resumen doctrinal. Y esa clase, que constaba realmente de dos, eran dos clases de resumen doctrinal, esas clases exigían que, digamos, uno como bueno, por así decirlo, uno
como estudiante, pues tenía que haber estudiado toda la sistemática. Es decir, la teología sistemática, y ahorita voy a hacer una mención de eso, pero si estudiamos la Biblia, las doctrinas de manera sistemática, pues vamos a estar familiarizados con la bibliología, que es básicamente el estudio de la palabra, la teología propia, el estudio de Dios, la cristología, el estudio de Cristo, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, así sucesivamente. Eso es básicamente estudiar la Biblia de manera sistemática. Y en los seminarios, en la mayoría, te exigen a que estudiemos la Biblia de manera sistemática. De igual manera, se requiere que estudiemos los libros de la Biblia, tanto en CETECA como en este seminario que había, donde me introducí para terminar mi licenciatura, el seminario Grace School of Theology, pues se exigía estudiar la Biblia completa, que básicamente son clases de exposición bíblica, donde vamos estudiando la Biblia por parte, el Pentateuco, los libros históricos, etcétera. El punto es que la sistemática, pues una vez que uno apruebe toda la sistemática, uno tiene que hacer un resumen de las mismas. Y en este caso, eso es un proyecto para graduarse, dura un año, se divide en dos. Inicialmente estaba resumen doctrinal uno. En esa clase de resumen doctrinal uno había que iniciar la sistemática, que tenía un periodo de 6 meses, y comenzaba con una introducción a la doctrina o a la teología. Y luego seguía avanzando a lo que era la bibliología, la teología propia, la cristología, la neumatología, y básicamente finalizaba con el tema de los seres espirituales. Y digamos que esa clase de resumen doctrinal, para uno aprobarla, pues te exigía que tú fueses estudiando, haciendo un resumen de cada parte de la sistemática y al final entregases un proyecto completo, un proyecto que abarcara los temas de esa unidad. Y de ahí, pues nace este primer libro, el primer volumen, que como le mencioné, vamos a ver por aquí, estoy verificando, sí, como le mencioné, pues este primer volumen abarca estos temas, bibliología, teología propia, eh, cristología, neumatología y básicamente los seres espirituales. Yo utilicé la misma estructura del seminario. Es una combinación de angelología y demonología. Así que en este libro, pues básicamente nace de ahí, el primer volumen. Nace de un proyecto. Yo dije, bueno, vamos a aprovechar. Si tengo 6 meses para finalizar un proyecto que va a constar de unas 60 páginas, porque se exigía que cada vez que uno terminara un capítulo, es decir, había que entregar un resumen de cada doctrina. Ese resumen tenía que constar de 10 a 15 páginas. Pues yo puse a hacer una suma. Yo dije, bueno, si entrego 6 capítulos y cada capítulo tiene mínimo 10 páginas, ya son 60 páginas. Así que vamos de algún modo, esforzarnos para ese proyecto convertirlo en un libro. Y si no le añades, ¿verdad?, la bibliografía, introducciones, contenido, pues iba a sobresalir, iba a ser más amplio. Así que decidimos ese proyecto convertirlo en un libro. Y de ahí surge y nace el primer volumen. Ahora, lo interesante es que el proyecto, pues obviamente iba a ser evaluado por el profesor. Así que una vez yo recibiera, digamos, la evaluación, la aprobación, pues ese proyecto yo lo iba a modificar. Y ahí nacen los apéndices, porque si algún hermano tiene mi libro en ambos, pues usted puede percatarse que cada capítulo de algún modo tiene un apéndice. Y por eso es que nace esta temática de añadir apéndice. Ahora, el asunto es que una vez yo finalicé el primer volumen, pues sí reconocí que logré una meta, porque siempre quise escribir un libro, pero fue un trabajo incompleto. ¿Por qué incompleto? Primero, porque era el primer volumen. Segundo, porque los temas que más me apasionaban no estaban en este primer volumen. Yo, como mencioné ahorita, siempre me ha gustado los temas de escatología. De algún modo, el dispensacionalismo, que es un sistema que trabaja con la teología per se, la hermenéutica. Todo esto, pues, me apasiona. Llevo años estudiando, leyendo buenos libros, referencias, educándome en estas temáticas. Pero eso estaba para el segundo volumen. Estaba reservado para la segunda mitad, para el proyecto Resumen Doctrinal 2, que realmente era la segunda clase para finalizar mi grado de bachillerato. Así que una vez finalicé el primer volumen, con unas 125 páginas, pues me preparé para tomar el Resumen Doctrinal 2. Y en esa clase, pues ya iba a ir de lleno con temas que de algún modo son un poco más, digamos, más amplios. Y usted va a ver el porqué. En el primer volumen, uno de los temas que yo tiendo a reforzar es el tema de los seres espirituales.
Porque básicamente como es una combinación de angelología y demonología, pues es un tema que realmente me gusta. Y también nuestro trasfondo, en mi caso como pentecostal, pues de algún modo estamos bastante familiarizados con esta cuestión de la guerra espiritual y el mundo invisible. Y adicional, pues hace unos años había comenzado a leer un erudito del tema llamado Michael Heiser, que influyó mucho en mi visión de comprender el mundo espiritual. Y recuerdo que, quizás esto es un paréntesis, pero creo que fue para el 2021, leí por primera vez el libro de Sobrenatural, que era un libro corto, unas casi 100 páginas, y luego de finalizar este libro, leí el libro principal del autor, que era El Mundo Invisible, ya un poco más amplio, unas 350 páginas aproximadamente. Y recuerdo que mi cosmovisión de cómo fluye el mundo espiritual cambió, porque realmente este libro era una teología bíblica del mundo invisible. Y eso tuvo una influencia bastante grande en mí. Así que en este primer volumen, aunque no es un libro, como tiene el título, es una lectura teológica y dispensacional, pero de algún modo intenté de combinar los temas que me gustan y dándole un énfasis que dispensacional. ¿Cómo logré eso? Pues uno de los objetivos que me propuse, y esto es algo mío, no es que me lo exigía el seminario, sino que aproveché la situación, cuando me entregan el proyecto, pues intenté añadirle material extra para que el libro pasara o llegara a las 100 páginas. Y en cada capítulo le añadí una sección que básicamente esa sección iba concluyendo el libro, o sea, iba concluyendo el capítulo, que era el tema, pero en las dispensaciones. Por ejemplo, en la bibliología, pues toqué el tema de la palabra de Dios en las dispensaciones. Y de algún modo quise ver cómo la Biblia ha ido avanzando la palabra de Dios a través de dispensaciones. Hice lo mismo con la teología propia, cómo Dios se ha revelado en dispensaciones. Hice lo mismo con la cristología. Y en este caso, en la cristología, pues utilicé un poco lo que era la teofanía. Igual hice lo mismo con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ha ido avanzando. En este primer libro fueron bastante cortos digamos, estas partes. De algún modo fue algo que introduje, era algo bastante nuevo y pues fue algo breve. Simplemente quería como que de algún modo ligar estos temas con el tema de las dispensaciones. Así que en este primer volumen, pues fue básicamente una introducción a una lectura teológica y dispensacional. Una de las cosas que intenté hacer es que en cada capítulo hubiese de algún modo referencias eh, a lecturas que complementaban mi tema. Y en la mayoría de los casos, estas lecturas están bastante accesibles. Intenté utilizar lo más posible literatura, referencia en español. Porque sé que mi audiencia obviamente pues, habla español. Así que de algún modo intenté de apuntar a eso. Sin embargo, la mejor literatura, la mejor referencia está en inglés. Así que una combinación. Creo que de algún modo dominaron más las fuentes en inglés. Pero el punto es que mi libro, el primer volumen, era bastante básico, resumido. Y así alguna persona deseaba, digamos, profundizar, ahí estaban las fuentes. Por eso, si estoy en el primer volumen, las letrecitas que son más pequeñas, pues son básicamente fuentes que estoy citando, ¿ves? Entonces yo, como este libro era un formato de proyecto, pues utilicé, digamos, intenté ser bastante similar a como se escribe en seminario. Ya para otras obras futuras, pues quizás haya un estilo más mío personal. Pero en estos volúmenes utilicé más un formato de proyecto de seminario. Por eso cité muchas notas al pie y intenté de que los lectores pudieran entender, digamos, el contenido principal. Y ya en la nota al pie intenté hacerlo un poquito más técnico y algunas cuestiones, pues, las reservé para esa área. Pero para finalizar con esta introducción al primer volumen, pues una vez que acabamos el resumen doctrinal 1 y nos preparamos para el resumen doctrinal 2, pues una vez que iniciamos el curso, comenzamos a trabajar el segundo volumen. Ya yo tenía previsto terminarlo para febrero o marzo. Y el segundo volumen, gracias al Señor, pues lo finalizamos a mediados de marzo. Ahora, la cuestión fue que este segundo volumen me tomó mucho más tiempo, porque aunque eran temas que dominaba más, al ser temas que me apasionaban, pues exigía, digamos, un estudio mayor, verificación de fuente, un estudio más serio. Así que en el segundo volumen, pues digamos que le puse más esfuerzo, más empeño. Y en ambos libros, para yo poder finalizarlo, tuve que dedicarle grandes vigilias. Digo grandes en el sentido de que fueron muchas.
muchas vigilias, porque obviamente pues se me hacía complicado durante el día, entonces tenía que estar vigilando, acostándome tarde, madrugando, escribiendo, reescribiendo. Tuve personas que me ayudaron a leer los borradores, veía algunos errores, corrigiendo, así pues fue un proceso básicamente un poco tedioso y lento, ya que pues no tenemos editor. Ambos libros son autopublicados, lo que implica que el autor soy yo, el editor soy yo, sí, que le da promoción al libro soy yo. Obviamente, pues así es un poco más difícil. Todo el libro pues lo trabajé yo, tanto el diseño, la portada, todo. Porque cuando son autopublicados, pues es bastante accesible, es fácil de hacer, pero fácil en el sentido de que no hay tantos requisitos, pero aún así, pues el trabajo del editor le toca a uno. Así que este trabajo es el más complicado. Pero en este segundo volumen intentamos ser más, no tan técnico, pero intentarle ser un poquito más, traerle un poquito de temas que a veces no se tocan dentro de quizás el marco eclesiástico. Quisimos traer lo académico, la academia, a la iglesia, en un sentido claro, leíble, pero de algún modo traer algunas cosas que no es que sea novedosa del todo, pero que digamos en nuestra comunidad hispanohablante no se toca mucho. Así que en este segundo volumen le estoy enseñando Doctrina Sistemática, una lectura teológica dispensacional, volumen 2. Seguimos la misma estructura del uno. ¿Por qué dio más páginas? ¿Por qué dio 235? Porque aquí implementamos otras cosas que realmente en el primer volumen no sabíamos, estamos aprendiendo. Y en este primer volumen, pues implementé bastante lo que son las gráficas. Y las gráficas a mí me ayudan mucho, las tablas. Y en el primer volumen, pues de algún modo no sabía que era lo que podía implementar y no las usé. Hay solamente un apéndice que utilizo lo que son fotos. Pero ya en este volumen utilicé, vamos a ver si lo tengo por aquí, utilicé gráfica, que es el que viene siendo las tablas, adicional, añadí fotos. Fotos que ya yo había hecho y las pude subir, ¿ves? Este ya tiene más gráficas, fotos. Tiene básicamente pues las notas al pie, es similar, pero algunas son más amplias. ¿Por qué? Porque en este libro yo utilicé creo que cerca de 220 bibliografías. Al final me dio un equivalente de 250 notas al pie, que es bastante. Por eso el libro, cuando uno lo finaliza, al final todo esto es bibliografía, ¿ves? Las últimas páginas son bibliografía. Porque fueron 250 bibliografías que utilicé. Y como le dije, estoy utilizando formatos de seminario. En los seminarios te exigen mínimo por cada capítulo 10 referencias bibliográficas. Un seminario acreditado no te va a permitir que uno entregue un proyecto sin referencia. Mínimo, tiene que haber 10, 15 notas al pie de la página que cita obviamente fuentes avaladas. No se puede estar citando gente que no han aportado a la academia. Gente que tengan sus títulos al día, etcétera. La cuestión es que mi investigación, como tiene un marco teológico y inspiracional, pues requiere eso. O sea, en este libro sí es para la iglesia porque el lenguaje es simple, pero a la vez tiene cosas técnicas que yo creo que cualquier persona que está teniendo un seminario puede beneficiarse. Porque algunas de las cosas que yo investigué pues no está disponible, como mencioné ahorita, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Muchas de las citas que quise simplemente atribuir o poner o añadir es para darle peso a mis argumentos. Y son citas que vienen de revistas académicas. Revistas en inglés que uno tiene acceso porque en mi caso pues yo tengo el logo Bible Software, que es un programa extenso en cuanto a referencia. Adicional, tengo acceso a librerías porque soy estudiante del seminario y tengo acceso a miles, cientos de revistas y libros. Así que intenté de ser lo más fiel en mi referencia, colaborar, buscar personas que en el camino, como les mencioné, me pudieran ayudar. Y por eso, por ejemplo, al final bueno, en la contraportada, pues uno de los que me hizo una reseña fue Jason Whitlock, que yo lo cito bastante en cuestión de escatología, y Guillermo Méndez. Él es graduado de un THM en Dallas Theological Seminary. Él fue profesor en CETECA y fue algo bien curioso cómo Dios puso personas como ellos en mi camino, que quizás eso sea para otro video si algún día podemos testificar. Pero en el caso de Guillermo Méndez fue una persona que él me contactó, me escribió por Messenger, comenzamos a hablar, tuvimos una conversación y en el camino me surgió la idea de añadirlo a mi libro, o sea, que él tuviese la oportunidad de hacer una reseña y de algún modo pues eso me iba a ayudar y en esa reseña él me dio algunos consejos que pude implementar, así que Dios puso a las personas correctas y eso es algo que uno ve
en el camino. Y eso es para glorificar al Señor. Así que damos gracias a Dios por eso, porque las personas que hicieron la reseña son buenos amigos, buenas personas. Yo les di crédito en mi Facebook, pero si ustedes desean saber quiénes son, pues vaya al libro. Allí están los que me reseñaron. Y estas personas, pues, de algún modo influenciaron en algunas partes del libro para yo poder afinar mi pensamiento. Así que, para ir finalizando, este video no va a ser muy extenso. En este segundo volumen de doctrina sistemática, una lectura teológica dispensacional, seguimos la misma estructura. Simplemente ampliamos los temas. Este libro, yo diría que se puede leer solo. El volumen uno pues te deja la expectativa de que necesitamos el segundo volumen. La conclusión no queda, se queda casi inconcluso. Tiene de hecho un epílogo, pero al final se necesita un segundo volumen para entender toda esta cuestión, porque finaliza con seres espirituales. Pero ya en este primer volumen, este segundo volumen, disculpen, el libro no depende tanto del primer volumen. Si usted tiene los dos, pues es fenomenal, es grandioso, le va a ayudar más, porque de algún modo hay muchas de las cosas que no están aquí, quizás estén en el primer volumen. Algunas cosas que aportan más a lo que es la teología dispensacional, algunos aspectos de hermenéutica. Realmente intenté no ser repetitivo. Así que en el segundo volumen se puede leer, digamos, como un libro solo, sin tener el primer volumen, pero de algún modo sería lo mejor, lo más útil, tener ambos. Pero la cuestión es que los temas de este segundo volumen. En este segundo volumen inicio con la antropología, que es la doctrina del hombre, amartiología, la doctrina del pecado, soteriología, la doctrina de la salvación, eclesiología, la doctrina de la iglesia, escatología, la doctrina de los últimos tiempos, y finalizo con el dispensacionalismo. Quizá lo más ideal hubiese sido iniciar con el dispensacionalismo en el primer volumen, pero como les dije, yo seguí la estructura del seminario, Grace School of Theology, un seminario dispensacional. Y en la estructura se exigía que finalizáramos con el dispensacionalismo. Yo creo que de alguna manera es viable y fue útil porque al final ningún sistema es perfecto. Y de algún modo yo presenté las doctrinas que me parece que son las más importantes. El fin no es que encaje con un sistema, es que las pueda presentar de la mejor manera y que sea bíblica. Por eso en esta doctrina sistemática, aunque simplemente organizo la doctrina, no es una sistemática más. Hay muchas sistemáticas y mejores que la mía por cientos de veces. En la mayoría, algunas están más estructuradas que otras, mejores, más precisas, más pastorales, etcétera. Pero el punto es que la sistemática organiza las doctrinas y en ocasiones no trabaja exegéticamente. Yo, digamos, por la limitación, tanto personal como quizás de espacio, no trabajé exegéticamente muchos de los textos que cito. Quizás no fui tan fiel al exégesis, porque es un proceso que requiere realmente dominio de los lenguajes originales, etcétera. Es un proceso que nos estamos encaminando. Pero el punto fue que intenté que el texto dominara sobre la sistematización de la doctrina. Es decir, para que me entiendan, muchas de las cosas que se enseña dentro del marco dispensacional, yo las pude enseñar, pero algunas veces hice ajuste porque no es parte quizás de mi tradición. No creo que encaje perfectamente con el texto. No quería forzar un texto, así que intenté de ser, en ese sentido, intenté de dejar que el texto en ocasiones fluyera, sin tener que encajarlo en un sistema. Y les doy un caso donde quizás algún hermano vea mi libro y se sorprenda. En este libro, como domina pues, temas de la escatología, específicamente por los apéndices, que son también más amplios que el primero, hay un apéndice que es el quinto, que para mí es uno de quizás de las partes más importantes del libro, que se llama El rapto pretribulacional, un enfoque teofánico. Este capítulo, que es el apéndice quinto, realmente es una tesis. No es mía del todo, pero la quise presentar porque en español no creo que haya algo parecido. Y en esta tesis yo creo, y lo propongo, que no se debe entender el rapto como un evento separado de la segunda venida. Realmente el rapto no es algo exclusivo de la iglesia, como si fuese algo novedosamente, como si fuese nuevo del todo. Es algo que Pablo sí desarrolla, pero no es algo que está desconectado de la parucía, de la venida del Mesías. Realmente el rapto es literalmente la venida del Señor. En muchos de nuestros contextos se ha separado tanto el rapto, la segunda venida, que a veces se presenta simplemente
dos doctrinas que a veces no encajan. Y a veces que tú le dices a la gente, le hablas del rapto, y dice, no, el rapto no es la segunda venida. El rapto es otro evento. Y cuando tú dialogas con esta persona, no van al texto. Simplemente tiene una sistematización. Organizaron esa doctrina de tal manera que te la presentan por lógica, pero no por el texto. Y yo intenté de ir al texto en todo momento para ver qué realmente la Biblia enseña. Traer un enfoque que sea teológico, bíblico, centrado en el texto. Y en ocasiones, pues, es lo más complicado en la sistemática, porque obviamente ya tenemos tenemos pensamientos preconcebidos, y nos hace más fácil trabajar dentro del marco de nuestra estructura. Pero en este caso, el enfoque de un rapto pretribulacional, pero teofánico, pues no se había presentado. Y yo lo pude presentar. Y eso también, obviamente, este apéndice, pues refleja la forma en que yo veo la escatología, que no es muy tradicional en cómo a veces se presenta. Hay algunas cosas que yo propongo que tengo que afinar, reforzar específicamente, pero que me parecen que son bíblicas por el hecho. Por mostrar un ejemplo, yo creo que el Señor arrebata a la iglesia de manera pretribulacional, por eso tengo el apéndice, pero yo no creo que el Señor Jesucristo, cuando arrebata a la iglesia, está ausente. Yo creo que Él está presente en la tierra cuando arrebata a la iglesia. Y ahí introdujo lo que es el tema de la eminencia. No la inminencia, la doctrina de la eminencia. Que ya en el primer volumen di como unos destellos de la doctrina. Pero en este segundo volumen la amplié con el enfoque escatológico. Y la doctrina de la eminencia enseña que el Señor está presente. Cuando Él arrebata a la iglesia, Él no se va de la tierra. Por eso en Apocalipsis se presenta al Cordero actuando, la ira del Cordero. Entonces Jesús está presente en la tribulación. ¿Y qué implica esto? Que aunque la iglesia sube, el Señor no abandona, digamos, de manera definitiva lo que es la tierra para irse al cielo y de algún modo iniciar un plan con Israel. Y esa cuestión, pues lo que más ha enseñado, que el Señor arrebata la iglesia sube a la puerta del Cordero y abajo, digamos que se restablece el plan con Israel. Y como que de algún modo la iglesia simplemente formó un paréntesis. La iglesia sube y termina el periodo de la iglesia. Pues estas ideas como que son difíciles presentarlas exegéticamente. Y en mi libro, pues traigo algunas cuestiones que son propias. Había visto algunos puntos, intenté reforzarlos, interpretarlos a mi forma, donde creo que aunque la iglesia sea arrebatada de manera pretribulacional, esto no implica la ausencia de la iglesia per se. Es decir, la iglesia no desaparece del panorama por el mero hecho de ser raptada de forma pretribulacional. Y cito algunos autores, tengo algunas notas al pie, extensas, donde creo que en la tribulación, de algún modo, se ve un tipo de surgimiento de la iglesia. Es decir, aquellos gentiles mártires que mueren por su fe en Cristo Jesús, no simplemente son gentiles salvos, son parte del cuerpo de Cristo. Y esta idea de que el cuerpo de Cristo está presente en la tribulación, pues es algo que casi no se presenta. Y esto fue uno de los puntos que quise traer traerle estos puntos de que realmente hay una continuidad mayor. Que el arrebatamiento no es el tema principal escatológico, sino que es parte de la venida del Señor. Y esa venida una venida, es un complejo extendido de eventos unificados, que es parte de la tesis de Jason Whitlock, que lo menciono, parte de la tesis de Craig Blazing, autores que han tenido han hecho aportes grandes a la escatología. Y en español realmente es poco a veces lo que se habla de escatología. A veces lo más que se conoce de escatología es un tipo de escatología más clásica, como la de Dwight Pentecost, que lo cito, pero también con precaución. Y en una parte lo cito, pero haciendo referencia de que es una fuente que ya es un poco vieja, desactualizada. Entonces, intenté de ser actualizado en estas cuestiones. Y a veces uno actualizarse te lleva a simplemente traer ideas que son nuevas y a veces parecen ser como que chocantes al principio, pero encajan más con el texto bíblico. En el capítulo de eclesiología cité a un autor que no es dispensacionalista, pero me gusta su forma de presentar el tema de la plenitud de los gentiles. Y me refiero a Jason Staple. Ciertos autores, que aunque no son dispensacionales, de algún modo moldearon algunos puntos, están ahí en mi libro, citados, presentados en el de Soterología, a Matthew Bate, que presenta una visión de salvación por lealtad, que es muy coherente con la forma que se presenta la salvación, específicamente desde los evangelios.
también de la perspectiva paulina. Así que el punto es que quise integrar cosas nuevas, fuentes que también están en nuestro contexto, que es libros que se han traducido. Y esto yo creo que va a motivar a los lectores a que puedan acercarse al texto bíblico y a otras fuentes académicas. Así que la idea, estos libros, hermanos, no son perfectos. Yo cuando lo- los finalicé, sabía que habían cosas que podía mejorar. Así que estos dos libros demuestran la imperfección mía como, como escritor y también muestran un 90 y pico por ciento quizás de mi pensamiento ahora. Quizás de aquí a unos años pueda modificar algunas cosas, pero de algún modo plasmé algunos puntos doctrinales que yo creo que son clave y que nos pueden reforzar nuestra fe. Así que al final, este libro es práctico, usted lo puede leer fácilmente. Usted quiere reforzar cada lectura, vaya a la nota al pie y adquiera la referencia, los libros que cito. ¿Por qué? Porque al final esto va a ser de beneficio. Así que el fin de este libro, para concluir, no quiero ser muy extenso en el video, el fin de este libro es simplemente organizar la doctrina bíblica, la más importante, y presentarle un panorama acerca de ello, pero dentro de un marco bíblico. Y ese marco bíblico, pues, es, digamos, en este caso, utilice las dispensaciones. Esas doctrinas fluyen a través de una continuidad de la historia de redención. Y esa historia de redención es amplia, es holística. Todos estos datos, todos estos puntos que quiero traer, los presenté en mi libro. Así que quizá una de las cosas que puede facilitar a usted la lectura es que en el segundo volumen presenté una declaración de fe. Esto fue un consejo que me sugirió el profesor de Resumen Doctrinal 2, que básicamente al principio en mi clase, cuando yo escribía un capítulo, a veces no era muy exacto en lo que yo quería. A veces como que simplemente presentaba puntos de vista, pero no tomaba una posición detallada o clara. Y mi profesor me sugirió que fuese lo más preciso posible en lo que yo creía. Y de ahí surge una declaración de fe, de las doctrinas que yo presento. Y en esa declaración de fe, que son 11 específicamente, pues me adhiero a puntos que son claves para que usted pueda entender mejor mi pensamiento, porque hay algunas cosas como que yo que no soy tan clásico como a veces se presenta en algunas obras. Por ejemplo, en mi declaración de fe, yo me declaro como un dispensalista progresivo. Y eso va a influir mucho en la forma en que yo trabajo la doctrina. Así que si usted quiere conocer mejor del dispensacionalismo, de temas de escatología, de teología per se, mi libro pues le puede ayudar. Específicamente si usted desea tener un trasfondo del dispensacionalismo. Por eso, en este libro, en el segundo volumen, el capítulo sexto abarca lo que es, por aquí, el dispensacionalismo. Y en esta parte del dispensacionalismo, usted va a ver que, créanme que me esforcé por citar lo mejor que había. Y es bastante, no es extenso realmente este capítulo. No sé si tiene unas 25 páginas, creo, 20 y algo. Pero también se complementa con el apéndice. El apéndice final, sexto, que dice, es titulado Nuevos Horizontes del Dispensacionalismo. ¿Hacia dónde vamos? Así que si usted es de estas personas que le apasiona el tema, le gusta el dispensacionalismo, le gusta la teología, mis libros le pueden ayudar. Por último, se consigue por Amazon. Si usted lo desea físico, pues yo aquí en Puerto Rico estoy tratando de distribuirlo. Estoy limitado en cuanto a la cantidad, pero en Amazon se consigue de manera fácil. Si usted tiene, por ejemplo, Amazon Prime, pues lo puede adquirir fácilmente, no son tan costosos, así que creo que le puede ayudar. Y de igual manera, si lo quiere digital, está en Kindle. Si usted tiene alguna duda, pregunta, también estamos accesibles. Me pueden contactar por Facebook, Alfredo J. Velázquez. También tenemos la página de Teología Bíblica. Si usted ve mi camisa, pues este es el logo, Teología Bíblica. Allí administramos esta página. La creamos hace unos años atrás. Deseábamos compartir la palabra. Nació esta página. Creamos la página web, teologiabiblica77.com. Y desde ahí en adelante, pues hemos ido compartiendo este tipo de material. Así que, hermano, espero que este video pues, le ayude de algún modo para conocer un poco más de mi libro. Y esperamos en el Señor que si usted lo adquirió, le sea de edificación y bendición para su vida. Así que damos gracias al Señor por esta obra que pude terminar y oren porque deseamos trabajar futuros proyectos. En el segundo volumen, al final, describo brevemente las cosas que tengo en mente para un futuro si Cristo no ha venido y si Dios me permite vida y salud. Así que hacia adelante siempre y nos veremos en otra ocasión.